Feliz Domingo de Resurrección. Gracias por acompañarme en esta mañana. Estamos aquí en Houston. Mi hija Kina, su esposo Andrés me están ayudando para poder llegar a ustedes con un mensaje de mi corazón para el corazón de cada uno de ustedes. Qué bueno es ese milagro, esa maravilla de la tecnología que nos permite estrechar nuestros lazos y juntarnos en el nombre que es sobre todo nombre, ese Salvador, el que salió caminando de esa tumba. Y es un día de victoria, de gozo, de alegría. Y estoy como tratando de dar un tiempo para que todos entren. Nosotros estamos reclamando esa promesa en Mateo que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice Él que allí estaré con ellos. Él está con nosotros. Yo sé que Cristo está con nosotros y que su sonrisa de agrado está sobre este intento de reunirnos en su nombre. También yo recuerdo en Filemón 2, donde habla de una iglesia que se reunía en la casa. Hemos vuelto como al tiempo de la iglesia primitiva, que estamos reunidos en casas, y qué bueno, cada uno a reunirse con su familia. Usualmente para nosotros aquí en los Estados Unidos la costumbre es una pinta nueva y canastas de huevos y el conejo y todas esas cosas extras que se colocan allí. Quería explicarles mi pinta. Mi pinta es una camiseta que dice que Jesús es mi rey. Jesús es mi rey. Eso no es una pinta elegante, pero es una camiseta de un estudio bíblico que hice en el otoño. Después de 12 semanas de estudio hicimos una conferencia y fue de gran bendición para mi vida. Y esta fue la camiseta que vestimos para mostrar que Cristo reina en la vida de nosotros. Y yo lo quiero ponerme en esta mañana para mostrarles que nuestra vida ahora es despojarnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo, revestirnos de todo lo que Él nos enseña y lo que Él nos muestra, lo que aprendemos cuando nos juntamos o nos congregamos en su nombre. Estamos en formación y eso se llama la santificación. Entonces en estos días a veces el viejo hombre quiere surgir, pero nos despojamos de todo eso porque tenemos a nuestra disposición la victoria que hay en Cristo Jesús para revestirnos de Él. Esta es Semana Santa, la culminación de la Semana Santa. Para comenzar, yo les pido paciencia. Quiero cantar y un coro que fue uno de los primeros que aprendí en Colombia. Quiero que canten conmigo. Yo sé que los jóvenes, si hay jóvenes entre los oyentes, se van a decir que ay, ¿de dónde sacó eso? Pero el mensaje es muy sencillo y único. Dice: yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama con su tierno amor. Que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama con su tierno amor. Que te ama con su tierno amor. Tenemos un amigo que nos ama. Tenemos
tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Oh Señor, qué bueno es estar reunidos a través de la tecnología, Señor. Te amamos, oh Dios. Te amamos. Qué maravilla es que tú, el Creador, tú, el que hizo todas las cosas, Señor, que tú, después de haber ganado esa victoria, dices que no más seremos sino estudiante, alumno y maestro, sino amigos. Qué maravilla, qué milagro, qué gran gesto de amor, Señor. Estamos muy agradecidos en esta mañana y te entregamos todo este tiempo. Queremos sentarnos a tus pies. Pedimos unción del Espíritu Santo para que haya esa conexión con la vida espiritual de cada oyente, Señor, porque tu palabra nos trae vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que mi esposo hablaba de la Semana Santa de antaño, cuando era niño, de que todo era como de un ambiente de tristeza y de luto, que las tiendas estaban cerradas y que no había así ni programación en la radio, en la televisión y en la iglesia. Toda la música era en tono menor, todo como un ambiente de tristeza. Cómo le impactó, le impresionó de niño. Y qué bueno que podemos llegar a estos tiempos de regocijarnos, de que sí, Cristo fue a la cruz, pero venció todo y Él vive y está sentado a la derecha del Padre y también mora en nuestro corazón por obra del Espíritu Santo. Yo también recuerdo esa impresión de ver el Cristo caído allí en Monserrate. Yo creo que la primera vez que uno ve eso es wow, es impresionante, porque lo mío fue antes de ver la película de La Pasión por Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y, pero ese cuadro de sufrimiento del Señor me impactó mucho allí en Monserrate. En estos tiempos yo recuerdo hasta cosas de risa. Yo recuerdo cuando llegué a Colombia, quería también tener mis costumbres de siempre. Mi costumbre antes de casarme era sentarme el día domingo después de iglesia y todo y leer el periódico. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo mismo aquí en Colombia. No sé hablar bien el español, pero voy a leer el periódico y me pongo al frente del tiempo que tenía a mi esposo allí y veo no muchas palabras que entendía, pero sí vi un titular que decía de iglesias, algo de iglesias. Y yo entendí, algo va a pasar en las iglesias. Segunda palabra que más o menos en ese título logré entender, una gira. Una gira. De las iglesias. En mi mente yo conecté eso, una gira de las iglesias. Y seguí descifrando y julio entendí el mensaje. El titular decía que iba a haber una gira de las iglesias en el mes de julio. ¡Qué bueno! Pero qué era mi sorpresa al entender al poco tiempo, con la ayuda de mi familia, que no era una gira de las iglesias en julio, sino que el cantante español Julio Iglesias iba a dar una gira y yo ni era para julio. Yo dije, Señor, si es posible entender las palabras, pero no llegar a entender el significado de la frase. Eso nos pasa también a nosotros. Todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que hizo Él, no podemos entender eso.
no es más allá, es un misterio. Hay cosas y hay personas que se dedican a estudiar, pero como capa por capa, de qué significa la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué permitir, si Cristo era Dios, por qué permitir, cómo puede morir Dios? ¿Y qué quiere decir todo eso de dar su vida y todo? Y los teólogos estudian y estudian, y ellos tienen todo un vocabulario de cosas, palabras como propiciación, expiación, redención, justificación, reconciliación, la salvación, todo eso que hizo nuestro Señor. Pero la gloria para mí es saber que el mensaje de la cruz, el evangelio, las buenas nuevas que es un mensaje tan sencillo que aún un niño puedo entender y por su fe entrar y recibir a Cristo como su Salvador. Tengo 2 casos en mente. Mi pastor actual, Pastor Tim Pepper, que es el esposo de la señora Luann, que él a los 7 años se entregó a Cristo. Él pasó adelante en la iglesia y él entendía que él, con su edad corta, entendía que era un pecador que necesitaba un Salvador. También mi pastora antes de casarme, Fern Tidwell de Roncesvalles, ella también a los 4 años tuvo un encuentro dinámico con el Señor. Es un mensaje sumamente profundo, pero también a la vez sencillo, que aún los niños lo pueden entender. Mirando algunas de estas palabras, quería ponerme un poquito de teóloga y tratar a analizar esas palabras, esa propiciación. Propiciación tiene que ver con aplacar la ira, quitar la ira. Es una palabra de apaciguamiento. Y esa palabra expiación es casi lo mismo, pero de otro punto de vista. Y dice, tiene que ver con quitar la culpa mediante una ofrenda de sacrificio. Y todo eso nos suena para Jesús lo que Él hizo. Él aplacó, Él recibió la ira de Dios Padre contra el pecado. Y Él cubrió todo nuestro pecado. También la redención. Si uno redime algo, quiere decir que uno paga el precio para esa cosa. Y que Cristo nos redimió. Él nos hizo, nos creó, pero también Él pagó por nosotros. Somos doblemente de Él. Justificación, ese es el hecho, es un término legal donde Cristo, por lo que hizo Cristo, nos declaramos inocentes, de culpables a inocentes. Y la reconciliación es donde se cambia la enemistad con Dios a amistad con Él. Y la salvación, esa palabra, se usa más de 70 formas distintas en la Biblia. ¿Cómo vamos a entender esas palabras si tienen tantas capas, tanto pensamiento profundo en esas cosas? Pero una de las formas en que se usa la palabra la salvación es que la salvación es la liberación de un peligro claro y presente. Y podemos preguntarnos cuál es ese peligro. Pues la ira de Dios, la ira venidera, que en Primera de Tesalonicenses 1:10, Pablo cita allí que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Y también Mateo enseña que vez tras vez Cristo en sus enseñanzas y predicaciones y todo, Él hablaba de un juicio que íbamos a dar cuenta, Él dice que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa. Entonces Él hablaba de un juicio
un juicio y hablaba de ira venidera. Y entendemos que Dios derramará su ira santa contra los no redimidos, los impíos y los no arrepentidos. Que Dios tenía ira. Hoy día eso no está de moda. No está de moda de hablar de pecado, no está de moda de hablar de la ira de Dios, presentar a Dios como iracundo en ninguna forma, pero eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es justa. Es justa porque nuestro Dios es santo. Él es santo y la santidad no concuerda con la inmundicia. Y nuestros actos de rebelión, de rebeldía, son inmundicia para el Señor tan bueno, tan bondadoso, que nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo que tenemos. Pero esa naturaleza pecaminosa nos manda hasta que el día que tomamos la decisión que yo necesito un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Pero como les digo, la ira, hablar de la ira no es muy bien visto hoy día. Nadie quiere pensar en Dios de ira, pero es la cosa más natural, porque nuestro Dios es amor. Eso sí, todo el mundo lo dice. Y ese es un corriente, que hay personas que solamente quieren pensar en las enseñanzas de Cristo, las sanidades de Él, lo que hacía Él, esas obras bonitas, pero no quieren pensar en el hecho que Dios es santo y justo. Y Dios no puede hacer caso omiso al pecado. Él no lo puede hacer, no está en su naturaleza. Él es justo. Tiene que haber pago para que una persona sea justificado. Uno tiene que pagar su condena, pagar su sentencia para recibir liberación de los cargos. Pero nuestra carga de pecado es tan pesado que no hay nadie que puede cargar con el pecado mío. No hay nadie que puede pagar eso, sino ese ser perfecto, el Dios, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, Cristo, que nació, que vivió aquí, vivió entre la gente, lo mismo que hacemos nosotros, pero con una gran diferencia. Él nunca pecó. Nunca pecó. ¿Qué es ese pecado? ¿Qué es el pecado? Que pecado es una palabra, un acto, un deseo, un pensamiento entretenido que es contra la ley eterna de Dios. Cosas que pasan con tanta facilidad para nosotros, pero que Cristo ni una vez pecó, ni un pecado. Era santo y puro y vivió aquí en la tierra con todos los contratiempos, todas las dificultades, Él no gozaba de lo que gozamos en nuestro mundo moderno, pero sin pecar. Ese es el único que puede llevar todo el pecado mío, el pecado tuyo, suyo, en la cruz del Calvario. Es exactamente lo que Él hizo. En el huerto de Getsemaní, Él le pide a Dios 3 veces, Dios Padre, que pasara esa copa de Él, que Él veía, como dijimos la semana pasada, que Cristo entró en la ciudad de Jerusalén, que estaba decidido y estaba entendido. También Él sabía lo que le esperaba allí. Y cuando Él en el huerto de Getsemaní contempla esa copa es del juicio de Dios contra el pecado. Esa es la copa llena de la ira de Dios, que implicaría separación entre el Hijo y el Padre, que nunca en toda su existencia eterna había pasado un tiempo, ni un segundo, ni un nanosegundo separado de su Padre. Y para Él esa copa le hacía pensar, oh Padre, si es posible que pase esa copa de mí. Pero
sino más bien que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Eso fue donde él llegó con esa, de tomar esa copa del juicio de Dios contra el pecado. Uy, es tan grande pensar del sacrificio de Jesucristo allí, porque Dios es amor. Dios hizo al hombre por amor. Dios no hizo al hombre con ninguna necesidad, no le faltaba nada, no se sentía a solas, no estaba deseoso de nada. Él solamente quería compartir, hacer el ser humano, darle y hacerle en imagen y semejanza de él, darle el soplo divino para poder con él, para poder tener la oportunidad de bendecir al hombre, y bendecirlo con esa capacidad de tener una relación con él, una relación íntima con Dios, una relación Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él quería dar al hombre todo eso y lo dio con ese libre albedrío, porque sin ese libre albedrío, si el hombre ama a Dios o no, Dios nos da la oportunidad de escoger, pero él creía en la capacidad del ser humano de ver el valor de tener una relación, de entrar y aceptar esa salvación que él compró que el Hijo compró con su sufrimiento allí en la cruz. Porque allí en la cruz, esa salvación, todo lo nuestro fue traspasado, fue transmitido a Jesús. Él recibió todo, él recibió todo el juicio del pecado, y eso es lo que, si uno lee en el Salmo 22, es como una cosa que 1000 años antes de Cristo pasar por eso, que David se siente inspirado a decir eso, y a hablar eso. Si tiene tiempo, yo me imagino que en el viernes lo leyeron, el Salmo 22, que cómo es posible ese cuadro con lujo de detalle de cómo era la crucifixión, escrito en un tiempo que no existía la crucifixión. Todavía no había entrado en la mente humana de matar a la gente así, en esa forma. Y es una descripción tan precisa de qué es la crucifixión. También otra cita que les encomiendo, no solamente el Salmo 22, pero también Isaías 53, porque eso fue escrito 700 años antes de Cristo, y también habla y nos explica exactamente lo que Él es varón de dolores y quebrantado, y que Él pagó el precio por nosotros. Mis amados, todas esas palabras, propiciación, expiación, salvación, justificación, todo eso es el esfuerzo humano a tratar, a entender lo que hizo Cristo para nosotros. Pero para mí lo bonito es recibirlo, pero para recibirlo uno tiene que echar a un lado su ego, su amor propio, porque esa es esa concupiscencia que no nos permite sentir esa contrición y sentir convencimiento del pecado, porque nosotros nos amamos a nosotros por encima del amor para Dios. Pero ese es el tiempo que vamos, ¿verdad?, a pararnos firmes en nuestra fe y decir que yo soy hijo de Dios y yo entiendo hasta cierta medida lo que hizo mi Señor por mí, y yo echo a un lado todo lo que clama por mi atención. Y yo digo que este tiempo de encierro,
gracias ese virus COVID-19 que nos tocó echar a un lado, reunirnos con nuestros amigos, tantos de nuestros entretenimientos, los deportes, hasta para muchos el trabajo. Para mí el trabajo ahora es muy distinto, todo es online. Y también hasta la misma familia, echar todo eso a un lado y colocar a Dios sobre el trono de la vida de cada uno de nosotros. Ese es su lugar. Los 10 mandamientos Cristo los simplificó a 2 mandamientos, es decir, primeramente amar a Dios. Por encima de todo, amar a Dios primero. Y después, segundo, amar al prójimo. Y con ese amor al prójimo, todo eso de que eran los 10 mandamientos que se reducen a estos 2, ese trato que damos al prójimo de a no matar y no robar y todo ese trato está allí. Y como qué bueno que Cristo nos hace eso tan sencillo de entender y Él promete ayudarnos a vivir la vida cristiana que Él nos ofrece. Y que es la última palabra que quiero darles, es esa palabra no tan grande, pero con un significado inmenso, que es la palabra gracia. La gracia, bástate mi gracia. No importa cuán distanciados de Él que hayamos estado hasta ahora, la puerta sigue abierta para volver a casa. Escuché una historia de esas historias que salen por allí de un universitario que siguiendo se fue a la universidad, su primer año allí en la universidad. Después de haber sido un estudiante excelente, se dio rienda suelta al libertinaje y a gozarse al máximo allí en el ambiente de universidad, y llega al fin de su semestre y ha perdido a todas las materias y están que lo quieren botar de la universidad por su comportamiento tan malo, y él acepta que lo único que puede hacer es hacer esa llamada para informar a su padre lo sucedido, pensando todo el sacrificio que había hecho sus padres para que él estuviera allí en la universidad. Y cuando él explica su situación a su padre le da 3 palabras que le infunden otra vez la paz y un nuevo comenzar para seguir adelante. Las palabras no eran te amo mucho, porque eso no hay remedio en eso, te amo, pero todavía estás en la olla. O te perdono todo, pues el perdón no me va a ayudar en nada. ¿Qué fueron las 3 palabras? Vuélvete a casa. Vuélvete a casa. Y esa es la misma oferta que el Señor nos ofrece en estos días de dificultades y problemas y aislamiento y separación que de veras nunca hemos pasado una cosa así, nunca en toda la historia, en mi vida que tengo 66 años, y nunca hemos pasado una cosa así. Pero este es el tiempo de aferrarnos de nuestro Señor, de pararnos firmes en nuestra fe de que Él tiene todo el control. Y como les dije la semana pasada, esto no va a durar ni un día más, un minuto más. Oh, vamos, hermanos, ese Señor que aguantó 14 horas de torturas para dar su vida en la cruz, y todo lo que implica eso, de esa propiciación, expiación y todo, justificación y todo eso, Él lo hizo. Y al tercer día, primer día viernes, segundo día sábado, tercer día domingo, esa piedra se quitó de la entrada y Él se salió caminando.
Solo Él, solo Él. Vamos a hacer como hacían en los tiempos cuando Josué tomó el lugar de Moisés. Dios le da un consejo a Josué, que pongas al arca del pacto al frente, que ustedes marchen detrás de la presencia de Dios. Y vamos a hacer lo mismo nosotros. Vamos a marchar por todo este tiempo necesario, pero aún después. Dicen que este es el nuevo normal. Eso no es nada normal. Es algo temporal, y vamos a volver a la vida, pero vamos a volver a la vida ya, como con la frente en alto, mirándonos al horizonte, pero con ojos nuevos, como una decisión nueva de seguir a Cristo, servir a ese Cristo, ese Salvador que hizo todo posible para nosotros, que todo es posible para Él. Vamos, es Él, es la hora. Cristo puso su vida, nadie lo quitó en la vida. El hecho era no solamente dejar que los romanos lo mataran. Eso no era la meta, no era el objetivo. Era dar su vida, recibir el castigo, pagar el precio por nuestro pecado y declararnos a todos los que acepten su sacrificio en la cruz del Calvario, declararnos inocentes. Nacimos de nuevos con lo que ha hecho nuestro Señor. Oh, hermanos, qué gozo repasar todo eso con ustedes y con la familia en Cristo. Podemos cantar una cosita más para terminar. Otra vez, saben que mis canciones son viejas, pero con amor. Vamos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Solo a ti que ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros. Oh, Señor, y gracias, Padre, por ese plan divino, pero para rescatar y salvar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía y nuestro maestro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Recibimos de ti y queremos comenzar una semana nueva y una vida nueva en ti. Gracias, oh Dios. Te amamos, te amamos. Gracias, y gracias a ustedes por la paciencia. Gracias por escucharme. Y para mí siempre es un gozo parar todas las cosas en nuestra casa y compartir este rato con ustedes.
Doy gracias no solamente a mi Dios, pero también a mi hija Kina que me ayuda, a mi yerno Andrés que me ayuda, y también doy gracias a mi hija Kimberly y Chris porque son ellos que pagan el teléfono que estoy usando para enviarles este mensaje. ¿Qué hijos tengo yo? Y mi hijo Kencho siempre está con nosotros. En espíritu está más lejos, pero Él está con nosotros. Muchas gracias, gracias y bendiciones en el nombre de Jesús.